Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidos a su programa favorito, Derecho a la Radio. Como cada miércoles en punto a las 20 horas nos encontramos transmitiendo a través del 94.9 Universo FM, la estación de la Universidad de Colima, y agradecemos a todas aquellas personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales y del canal de YouTube Facultad de Derecho Oficial. Asimismo, saludamos como cada programa, pues en esta ocasión tenemos como co-conductora a nuestra amiga Ariana Sánchez Espinosa. ¿Cómo te encuentras, Ariana? Muy buenas noches. Hola, Eno, ¿qué tal? Muy buenas noches y buenas noches a todas y todos quienes nos están sintonizando en la noche de este miércoles. Y bueno, pues como tú sabes, como cada entrevista y cada programa esperado de Derecho a la Radio, les invitamos también, además de que nos sigan en esta transmisión, que vean y presencien la retransmisión todos los sábados en punto de las 14:30 horas por la estación de radio Universo 94.9. Y bueno, pues de esos temas importantes con pertinencia y relevancia, el día de hoy estaremos analizando la libertad de cátedra e innovación tecnológica. Así es, Ariana, y para poder iniciar con esta sección tan conocida y tan aclamada, que es la editorial de nuestro programa, pues quién mejor que nuestro amigo el doctor José Ángel Méndez Rivera, quien es profesor investigador de la Facultad de Derecho Universidad de Colima y quien desarrollará justamente ese tema a través de la editorial. Adelante, doctor Méndez, por favor. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Bueno, pues he titulado esta editorial como Libertad de Cátedra y Enseñanza del Derecho. En la práctica de la docencia en el derecho es posible encontrar los siguientes escenarios que se pudiera pretender justificarlos en la libertad de cátedra. Por ejemplo, un profesor de derecho ambiental, de acuerdo a sus visiones cosmogónicas, les explica a sus estudiantes que la teoría de la evolución de Darwin no es cierta porque es apenas una hipótesis. Una profesora de ética jurídica no está de acuerdo con la necropsia de cadáveres en la medicina forense porque considera que es una agresión innecesaria al cuerpo de un ser humano. Un profesor de derechos humanos, de acuerdo a sus convicciones religiosas, les enseña a sus estudiantes que no son necesarias las transfusiones para los pacientes con hemorragia aguda porque eso no garantiza el derecho humano a la salud. Un profesor de filosofía del derecho, que no es jurista, enseña temas que no vienen en el currículo de la materia y no enseña otros que sí vienen, argumentando que selecciona los temas de acuerdo a su experiencia académica como filósofo. Historias como estas pudieran ocurrir en las aulas y nos podríamos preguntar si lo anterior tiene que ver con la libertad de cátedra, particularmente en la educación universitaria, donde lo que debe imperar es la universalidad del conocimiento. La libertad de cátedra es un constructo con una larga y amplia historia en la educación universitaria que se originó por múltiples causas en contextos menos complejos que los del mundo actual y que en los escenarios posmodernos y de la posverdad del derecho constituye un verdadero reto científico-pedagógico. Resulta difícil definir con precisión los alcances de la libertad de cátedra ante situaciones específicas en la enseñanza del derecho, por lo cual lo recomendable será que la libertad de cátedra de cada profesor o docente la ejercite primero en el seno de sus pares, ya sea en academias disciplinares o en cuerpos académicos de investigación, en el contexto de los diseños curriculares existentes para ejercitar eso que Bátimo llama la posverdad, y que no es más que enseñar a los alumnos a discutir las diversas perspectivas de la verdad, pues dejar la verdad en una sola perspectiva se corre el riesgo de caer en dogmatismos anticientíficos o antifilosóficos. ¿Y usted qué opina? Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor José Ángel Méndez Rivera, profesor investigador de tiempo completo de nuestra Facultad de Derecho, por la editorial del día de hoy, que sin duda nos ha dejado grandes reflexiones que seguiremos comentando a lo largo de este programa. Así es, Ariana. Y bueno, y para dar continuidad con este programa, ¿qué les parece si pasamos a la sección de entrevista? Esta noche, como ya se refirió al principio, abordaremos el tema libertad de cátedra e innovación tecnológica. Y tenemos un súper invitado, quien desde la bella Argentina nos acompaña esta noche, y es el doctor Federico Álvarez Larrondo. El doctor Federico es docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata en Argentina, a quien le agradecemos que esté con nosotros esta noche en su programa. Bienvenido, doctor. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, estimado amigo Enoc, doctora
Ariana, la verdad que es un placer formar parte de tan prestigioso programa, que, bueno, obviamente la distinción es para este docente marplatense poder formar parte del mismo. Un placer, doctor Federico, tenerlo esta noche con nosotros. Y además, bueno, pues si le parece, para continuar con este diálogo interesante sobre el tema del día de hoy, me gustaría plantearle desde su perspectiva, ¿qué debemos entonces entender por libertad de cátedra en la educación superior? Bueno, la introducción que recién se había formulado es por demás precisa. Es importante poder ubicar en el tiempo histórico, porque no a lo largo de la historia el concepto de libertad de cátedra tuvo un mismo significado. De hecho, por ejemplo, Raúl Madrid en nuestro país vecino de Chile explicaba hace un tiempo que las universidades, en verdad, durante el tiempo de la escolástica, entre el siglo XI y el siglo XV, encontraba para la universidad medieval una idea de libertad de cátedra, pero circunscripta al derecho a enseñar la verdad y enseñar la verdad de Dios, es decir, enseñar la verdad de las Escrituras. El profesor tenía libertad para reflexionar sobre las mismas, para reflexionar sobre el mundo, aún sobre Dios, pero lo que no tenía era libertad para contradecir el tenor literal de esas escrituras. Por eso es que el derecho a la libertad de cátedra en esos tiempos se centraba en la discusión puertas adentro, y entre aquellos que tenían la capacidad y el sosiego para buscar esa verdad, lo que excluía al vulgo, que incluía también a los docentes, a los alumnos. Pero esto en realidad se modifica a partir de la universidad en la etapa de la modernidad, a partir del siglo XVI, y justamente los desarrollos científicos y la idea de una universidad más humana, como tantos otros estamentos, generó a partir del siglo XVIII al XIX una idea en la cual justamente se contraponía esa idea de la universidad medieval, y la idea era que el docente podía ir hacia o hasta donde la ciencia lo permitiese, y además con una idea en la cual los alumnos ya no eran simplemente receptores del mensaje, almas que debían recibir ese apostolado, sino que por el contrario debía darse un intercambio del cual también hubiese allí un aprendizaje. Con lo cual hoy, si uno siguiese, por ejemplo, las palabras del Tribunal Constitucional Español, la idea es justamente una proyección, la libertad de cátedra es una proyección de la libertad ideológica y de la idea del derecho a difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones que tengan los docentes en el ejercicio de la función, con uno, si quiere, si pudiéramos decir, con un doble carácter, ¿no? Con un cariz positivo y con una faceta negativa. La faceta positiva sería justamente la libre creación y la transmisión de los mensajes, a su vez también como la determinación de cuál va a ser el método de transmisión de estos mensajes, y por el otro lado, del aspecto negativo, es una idea de justamente circunscribir el ámbito de reflexión, evitando que cualquier mandato oficial le dé al docente una idea ideológica determinada y que tenga que sujetarse, como bien se decía hoy en la introducción, a lo que ya sea el Estado o factores ajenos le indiquen que es aquello que debe transmitir dentro del claustro docente. Ahora, doctor Larrondo, ¿la libertad de cátedra es solo connatural al nivel superior y por lo tanto no a otros niveles educativos? Bueno, esto es interesante porque en verdad es un instituto, un derecho en realidad que surge de la mano de las universidades, por eso su correlación es casi natural con la estructura universitaria, que es además a donde llegan los alumnos con una formación previa que permite también realizar el contrapunto o análisis de aquello que el docente les está manifestando. No obstante lo cual, si uno analiza, por ejemplo, las normas del año 97, o perdón, la proyección que había hecho en el año 97 la UNESCO con las recomendaciones relativas a la condición del personal docente de la enseñanza superior, vinculaba justamente en su definición este derecho más que nada con el personal de la enseñanza superior. Sin embargo, uno debe analizar lo que sucede en cada uno de los ordenamientos. En el caso de la República Argentina, por ejemplo, la Ley de Educación Nacional 26.206 establece entre los derechos y obligaciones de los docentes justamente uno de estos derechos fundamentales, que es el ejercicio de la docencia sobre la base de la libertad de cátedra. Y aquí es algo interesante, porque el término libertad de cátedra se utiliza
para el concepto general de todos los estamentos, en todos los grados, y sin embargo, cuando se habla de la Ley de Educación Superior, solamente se lo hace respecto de el concepto de libertad académica. Por consiguiente, habrá que ver el ordenamiento de cada uno de los países para establecer este principio. Muchas gracias, doctor Federico. Me gustaría preguntarle, siendo en el caso de la innovación tecnológica, producto de la investigación, ¿usted considera que la libertad de cátedra está vinculada con esta libertad de investigación? Exactamente, en realidad uno podría decir que los dos tienen las contracaras, si se quiere, de una moneda, porque en los hechos no puede haber libertad de cátedra si el docente previamente no ha hecho una actividad de investigación. Pensemos que en verdad la libertad de cátedra es una forma más especializada de proteger que la libertad de expresión. La libertad de expresión protege a la opinión, pero la opinión justamente no tiene todo ese bagaje científico que demanda precisamente la investigación. Por eso sí, indudablemente la vinculación entre ambos es inescindible. Ahora, doctor Federico, ¿cómo impacta la libertad de cátedra y la innovación tecnológica en el derecho a la educación? Bueno, creo que estamos en un momento como nunca antes en la historia de la humanidad, porque justamente lo que se fue generando lentamente, que es aquello que nosotros aquí definimos como el mundo virtual o paralelo, ese mundo virtual o paralelo que tiene sus propias reglas también ha generado las bases para un sistema educativo distinto, y es lo que ha facilitado en estos tiempos de pandemia, por ejemplo, la continuación de las prácticas de aquello que es la universidad tradicional, que tenía sus estructuras y sus cuerpos docentes en forma presencial. Bueno, hemos podido continuar con esta actividad docente a pesar de las dificultades que esto ha generado. En ese sentido, uno puede afirmar que facilita el acceso de las poblaciones a la educación universitaria, pero también nos plantea otros desafíos, que son las nuevas formas de educación y estas nuevas formas de pseudos universidades que en realidad otorgan capacitación, pero que para colmo el mismo mercado las recepta, como es por ejemplo la formación de programadores, que hoy encuentran en estructuras que están por fuera de lo que era la universidad tradicional, su forma de capacitación que luego el propio sector empresarial toma por la necesidad de las mismas. Por eso creo que lo que sí tenemos como gran potencial de las universidades tradicionales es lo que va a dejar después de la pandemia y que va justamente de la mano con esta idea de tecnología vinculada a la educación, la presencialidad junto con la virtualidad, a los efectos de poder perfeccionar y otorgar herramientas a los estudiantes que con la virtualidad no se tienen, que es el aprendizaje que se da del intercambio con los otros estudiantes y a su vez también el intercambio con los docentes de investigación. Muy bien, pues además continuando con estos, digamos, retos de los que también usted hablaba y desafíos de la inmediación tecnológica en la libertad de cátedra, ¿cómo cree que esta expansión o cómo es que esto tendrá efecto ante la expansión propiamente de la cultura de cancelación? Bueno, es muy interesante porque la cultura de cancelación en realidad es una modalidad que es hija justamente de las redes sociales y precisamente consiste en el hecho de aislar a aquellos con los cuales uno no está de acuerdo, pero sobre todo en estos últimos tiempos prohijado por aquellos que son influencers y que tienen esa capacidad de ser seguidos por otros. Es claro que la virtualidad en la que nos hemos encontrado y nos somete la pandemia ha generado escenarios que antes eran inimaginados. Por ejemplo, el hecho de transmitir las clases por plataformas de transmisión sincrónica, lo que ha permitido que muchos estudiantes puedan videograbar lo que el docente está exponiendo, esto que antes quedaba dentro de las aulas y que por lo tanto hacía justamente a ese debate en este ámbito de libertad que son necesariamente las universidades. Bueno, hoy en realidad pueden ser trasladadas fuera de las paredes del claustro para ser difundidas justamente a través de las redes sociales. Y esta idea de utilizar a veces pasajes que los docentes utilizan muchas veces a títulos ejemplificativos, por ejemplo, o aún esbozando su postura, lo cual resguarda la libertad de cátedra, puede ser manipulado por estas redes sociales, generando justamente un riesgo que para nosotros es el riesgo fundamental, que es el hecho de que esto conlleve, a partir de la política de cancelación o de la cultura de cancelación, que lleve justamente a que los docentes empiecen a autocensurarse, logrando de esa manera que
todo lo que se ha logrado con el derecho a la libertad de cátedra se vea esfumado por el autocontrol que los propios docentes generen, y eso va en contra de las bases mismas del sistema universitario, que precisamente lo que debe generar es la idea de pensar el futuro con absoluta libertad. Muy interesante, doctor Federico Álvarez. Realmente ha sido muy interesante todo lo que nos ha venido a dialogar, y claro que dentro de este nuevo esquema será todavía algo que tendremos que seguir dialogando con especial y particularidad atención. Le agradecemos mucho su presencia y su participación esta noche con nosotros. Al contrario, el placer es todo mío, les agradezco muchísimo por la oportunidad y un gran abrazo desde Argentina para nuestros hermanos mexicanos, y esperemos que dentro de poco podamos volver a encontrarnos de manera presencial. Esperemos que así sea. Gracias. Y continuando con este programa, damos la bienvenida ahora en este momento al licenciado Francisco Javier Mayoral Flores, responsable del bufete jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, quien hoy nos vendrá a comentar sobre la obligación alimentaria. ¿Qué tal? Buenas noches, doctora. Doctor, buenas noches. Un gusto saludar a ustedes y a nuestros radioescuchas. Bueno, el tema del día de hoy se aborda a partir de las preguntas de los usuarios, de estos cuestionamientos de qué es la obligación alimentaria. Y sí me permitiría aclarar y establecer que esta es una carga económica que tiene una persona para proveerle a otra de alimentos y de elementos que le permitan la subsistencia y el pleno desarrollo. Bueno, los usuarios, como bien lo señala el licenciado Mayoral, nos han hecho algunas preguntas que son recurrentes cuando se plantea un caso en el bufete jurídico, y una de ellas es justamente ¿para quién resulta obligatorio dar alimentos? En este sentido, resulta obligatorio para los propios cónyuges o cuando se está unido en concubinato, para los padres o incluso a los hijos. La obligación alimentaria se da a partir de una relación ya sea civil o filial. Muy bien, licenciado Francisco. Y además, dentro de estos alimentos, ¿qué se considerarían? Esto es muy importante porque la ley considera que alimentos no solamente corresponde a lo que es comida, sino que además incluye lo que es la vivienda, el vestido, la propia atención médica, incluyendo incluso todo aquel elemento hospitalario de maternidad o lo que es el embarazo y el parto, pero además los gastos de educación. Ahora, se ha hablado insistentemente de una palabra, obligación, respecto a alimentos. ¿En qué momento concluye dicha obligación? La obligación como tal nace a partir de esta relación filial o civil. Por regla general concluye, por ejemplo, de los padres con relación a los hijos cuando estos adquieren la mayoría de edad. ¿Sí? Hay sus excepciones, por ejemplo, si el hijo sigue con los estudios o incluso existiera una incapacidad que no le permita de manera individual desarrollarse. En el caso del matrimonio entre cónyuges o concubinos, pues la regla general también establece cuando esa relación civil subsista. Una vez concluyendo, se entendería que también termina la obligación alimentaria. Bueno, pues muy interesante, licenciado Francisco. Las preguntas que nos ha planteado el público me parece que han sido bastante bien resueltas por usted, y seguramente que habrá otros temas relevantes que hacer notar. Y para esto me gustaría decirle o pedirle si nos puede compartir alguna reflexión final, algo que considere relevante que todas las personas que nos escuchan tengan presente en este tema. Claro, es importante establecer que la obligación no es a criterio o a gusto de las personas. La ley claramente señala los casos en que esto se da. Sin embargo, nos establece reglas generales. Cuando nosotros tenemos alguna circunstancia en particular, sí es recomendable acudir con un abogado para que éste pueda resolver las dudas atendiendo necesariamente ese caso en particular. Yo me permito también recordarles que nosotros como bufete jurídico podemos atenderles en ese sentido y pueden ya sea venir presencialmente aquí a la Facultad de Derecho o vía telefónica los podemos atender. Ahorita por la cuestión de ocupar llevar la sana distancia es lo más recomendable. Pueden comunicarse el teléfono de la facultad. Si me permiten es 312-310, perdón, 31-610-71.
hacer una cita o poder vía telefónica llevar a cabo esta comunicación. No lo interpreten a partir de lo que les diga un familiar, a lo que les diga un vecino. Atiéndanlo a partir de ese caso en particular. Muchas gracias. Pues muchas gracias, licenciado Mayoral, a usted por estar como siempre en cada programa, consejos muy útiles, y como ya lo refirió, justamente el bufete jurídico de nuestra facultad podrá atenderlos. Estamos ubicados en el kilómetro 3.2 de la carretera Colima-Guadalajara, y con mucho gusto estaremos para apoyarles en todas sus dudas, y qué mejor que tratar un tema tan relevante para la sociedad, y sobre todo que genera bastantes inquietudes con mucha frecuencia. Muchas gracias, licenciado, por estar con nosotros. ¿Y qué te parece? Pues, Ariana, como siempre, el programa tenemos la percepción que el tiempo corre bastante rápido y debemos ya concluir con esta emisión, pero no sin antes agradecer al doctor Larrondo, al licenciado Mayoral, que estuvo aquí con nosotros en esta entrevista, y también agradecer que hayas estado con nosotros, Ariana, que regreses a los micrófonos de tu programa también como parte de nuestra Facultad de Derecho. Y bueno, también vamos a agradecer al equipo de producción que está detrás de este programa, que es el doctor José Ángel Méndez Rivera, la doctora Jessica Romero, la maestra Bárbara Mancera, también se encuentra el maestro Nelson Ocon, la licenciada Alejandra García y la licenciada Reina Andrade. Pero como siempre decimos, Ariana, sobre todo agradecer a todas aquellas personas que a lo largo de más de 2 años de emisión de este programa de manera interrumpida han estado y seguramente seguirán con nosotros, porque son sus comentarios y es su percepción del programa lo que nos permite cada día ser mejores. Así es, ¿no? Pues un placer estar esta noche contigo y con todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión de Derecho a la Radio. Así es, pues muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos como cada miércoles en punto de las 20 horas en su programa Derecho a la Radio. Muy buena noche.